permiten establecer como enlaces entre diferentes disciplinas, sean biología, química, eh, ahora que trabajo mucho con biomateriales, ingeniería de materiales, diseño, ¿no? ¿Por qué arte y ciencia? Yo comencé a vincularme con el arte y la ciencia cuando tomé, anteriormente, bueno, tengo que contarles que yo de formación soy internacionalista y estudié relaciones internacionales. Me especialicé en historia contemporánea y hubiese sido muy interesante, sin embargo, ese no fue mi camino, como que ese era el trazado que yo lo asumí desde muy pequeña. Yo siempre estuve muy, muy interesada en aspectos de cultura y de arte, y en algún momento me fui a relaciones internacionales porque creo que fue la carrera en la que de alguna manera me quedé. No me quedé en artes, no me quedé en teatro, no me quedé en varias de las que yo quería, y entonces dije, bueno, me voy a relaciones internacionales y me especialicé, pues como les dije, en historia contemporánea. Sin embargo, nunca lo pensé como una limitante disciplinaria, sino al contrario, siempre me dio herramientas y me dio bases para poder hacer las preguntas desde diferentes enfoques. Yo llego al arte y la ciencia de la mano de la filosofía. Me tomé un taller muy interesante de filosofía de la tecnología y fue la primera vez que yo comencé a escuchar palabras como vinculación entre arte y ciencia, bioarte, ¿no? Y me empezó a interesar desde dónde se estaban enfocando los artistas para trabajar con la ciencia y con la biología. Y para mí fue un gran descubrimiento porque comencé a ver que hacían piezas con bacterias, que hacían piezas con imágenes microscópicas y con elementos que venían de la biotecnología, ¿no? En ese momento no se hablaba tanto de la biología sintética como hoy, sino de la biotecnología. Y comienzo a investigar a todos estos artistas y comienzo a enlazarme con ellos de manera internacional porque estoy hablando más o menos de hace 15, 17 años más o menos, porque no había nada en México de estos temas sobre bioarte. Entonces, me vuelvo un poco pionera, o así me enuncian a menudo, como pionera del bioarte en México, porque en realidad empecé a hacer preguntas, empecé a enlazarme a la gente que lo estaba trabajando fuera de México y yo comencé a hacer las preguntas al interior de México, ¿no? Las primeras series de piezas que yo hice fue preguntarme, pues lo básico casi, cómo eran esas de alguna manera ecologías invisibles, esos mundos invisibles, ¿no? Esas, yo le llamé biologías cotidianas, cómo eran a partir del cuerpo, a partir de nuestros espacios cotidianos, y comencé a desarrollar toda una serie de piezas en donde a partir de elementos muy cercanos al cuerpo, muy cercanos a nuestros contextos, ¿no? Desde la mesa, desde nuestras propias secreciones, podíamos inocular, ¿no? Sobre estas gelatinas en cajas Petri y comencé a cultivar bacterias. Lo primero que hice biológicamente hablando y artísticamente hablando fue cultivar bacterias. En primera instancia tuve la suerte de contar con el apoyo de algunos biólogos y biotecnólogos que trabajaban en la UNAM, en algunos de los institutos de investigación, y que me enseñaran de manera muy específica a saber cultivar bacterias, pero también a saberlo hacer fuera de un laboratorio. Y esta fue la primera vez que yo me planteé que yo quería trabajar con elementos científicos fuera del laboratorio. Yo primero llego al bioarte, a esta vinculación entre biología y arte, de manera como más teórica y de investigación, y posteriormente comienzo a desarrollar procesos artísticos y a desarrollar ya obras muy específicas, ¿no? Y siempre digo que he corrido con una gran suerte de tener a colegas y a aliados que me han enseñado muchas cosas, pero sobre todo lo que me enseñaron es a tener medidas de seguridad, a seguir protocolos, pero fuera de los laboratorios. Y esto fue muy importante para mí. Me enseñaron a saber cultivar fuera de un laboratorio para evitar bacterias, me enseñaron a hacer los medios de cultivo, me enseñaron a tener medidas de seguridad fuertes e importantes para evitar cualquier tipo de contaminación o liberación de alguna bacteria. Y eso para mí fue como un elemento importante de incluso apropiarme de la práctica, y yo también digo de generar autonomía y confianza en mi propio proceso artístico, y creo que eso me dio como muchos elementos para seguir investigando y evidentemente evolucionando en una serie de procesos ya
de práctica artística con más complejidad. Esta es una pieza que se llama literalmente Biologías Cotidianas. No sé, un poco lo que van a ver alrededor de todos estos proyectos es que yo no solo comencé a desarrollar mi obra, sino que a la par, que yo la considero también parte de mi obra, comencé a desarrollar procesos metodológicos y pedagógicos para enseñar a otras y otros cómo hacía yo esto y cómo lo podían hacer ellos desde su propia práctica. Entonces, ellos y ellas, y esto me interesó mucho. Comencé así, entonces esta sesión de fotografías que ustedes ven es de un taller que yo di sobre biologías cotidianas, enseñándoles a mis alumnas y a mis alumnos cómo hacer un cultivo muy casero, pero con todos los controles necesarios. Entonces, digamos que ahí todavía no tenía claro que hoy el proceso pedagógico que tengo tan fuerte de generar incluso mis propias metodologías y pedagogías de intervención entre arte y ciencia, pues iba a ser uno de los elementos más importantes de mi carrera. Y de ahí me voy a saltar porque fue un proceso largo, o sea, yo primero hice una pieza que se llama Cultivo de Lágrimas y ese proceso de cultivo de lágrimas fue justo solo a partir de bacterias. Yo quería cultivar lágrimas, yo quería saber cómo se cultivaban las lágrimas, pero bueno, haciendo toda esta vinculación con científicos y bioquímicos, ellos me dijeron las lágrimas no se pueden cultivar porque tienen lisocima, que es pues es antibacterial, entonces no crece, pero a mí me interesaba cultivar esas lágrimas cuando caían en el rostro. Y entonces integré toda una pieza que se llama, que siempre digo que es la pieza que me ha hecho famosa, ¿no? De cierta manera, porque le dio mucha visibilidad a mi carrera, pero también porque me enseñó lo que es trabajar de manera eh, pues constante, fuerte, con un equipo científico y estar todos los días en laboratorio haciendo pruebas, muchas horas y dedicarle varios meses de mi vida a un proyecto artístico que en conjunto, y ahorita van a ver un poco todas las partes, duró más o menos 8 años de mi vida. El año pasado yo decidí cerrar toda la serie completa que se ha ido integrando de diferentes piezas alrededor y, digamos, teniendo como contexto a las lágrimas. Y yo siempre digo como broma que decidí ya no llorar a partir del año pasado como motivo para mi práctica artística. Obviamente he hecho más piezas y evidentemente la lágrima se convirtió en un elemento importante. Y se desarrolló esta pieza a lágrima viva, fisiología biológico-social de una lágrima. La expresión de lágrima viva es una expresión que se usa más en España que en México y a mí me gustó mucho porque es una expresión que quiere decir que lloras con todo, ¿no? Que estás a lágrima viva, con el llanto a todo lo que da, ¿no? Pero a mí me parecía interesante pensar cómo esa lágrima podía estar viva en diferentes contextos, en el contexto biológico, en el contexto químico y en el contexto social. Y mis piezas usualmente o mis proyectos siempre hacen esta vinculación fuerte entre un proceso íntimo, entre un proceso biológico o científico y entre un proceso social. Y me gusta mucho hacer esta interrelación porque a veces parece que los procesos que estudiamos al interior de la ciencia pierden como cercanía con todo lo demás, con un contexto íntimo, con un contexto hacia afuera social. Cuando yo comencé a investigar el proceso de lágrimas, de las lágrimas y el llanto, fue muy interesante que no había investigaciones profundas sobre el llanto y sobre las lágrimas. Y esto en principio me pareció muy peculiar porque el llanto tiene una connotación social muy fuerte y sin embargo no tenemos mucha información biológica, ¿no? Y bioquímica sobre las lágrimas. Es muy reciente la información que tenemos ahora, pero en ese momento, cuando hice esta pieza, que estoy hablando más o menos, yo creo que 2013, estamos hablando ya de 7 años, 7, 8 años, yo la empecé más o menos en el 2011 a hacer cultivos de bacterias de lágrimas y fue hasta el 2013 que yo presenté la pieza en un festival que se llamaba Transitio en el Centro Nacional de las Artes y que era sobre cuestiones de arte y ciencia y arte electrónico. En ese momento así se le llamaba al arte con tecnología, ¿no? Arte electrónico. Y comienzo a hacerme estas preguntas porque bajo mi experiencia personal, cada vez que alguien me veía llorar, entendía el llanto como algo que digamos, lo intervenía, ¿no? En este caso, hubo una expresión de alguien que en ese momento, con alguien que salía en ese momento,
que me dijo, cuando te veo llorar, o sea, me atraviesa, pero siento que hay un proceso como de manipulación hacia mí. Y yo decía, ¿qué sucede cuando alguien te ve llorar? ¿Qué es lo que pasa en el otro además de en ti? ¿Cómo está interviniendo socialmente este llanto, ¿no? Y cómo también el género establece una determinación con el llanto. Entonces, cuando empecé a hacer la investigación, porque la pregunta es que yo este proyecto lo desarrollé solo con mujeres. Fue un proyecto que empecé a desarrollar en mí como un prototipo, como la cobaya, de alguna manera, ¿no? Hacer todo el proceso de experimentación en mí. Y luego ya trabajé con 20 mujeres que me donaran sus lágrimas. Sin embargo, al hacer la investigación nos dimos cuenta que en efecto las mujeres lloramos más que los hombres. Y esto es casi por una cuestión hormonal y es también por una cuestión que también permea lo social, ¿no? Entonces hay una permisibilidad, o creo que lo dije bien, de que las mujeres lloran más que los hombres o que las mujeres pueden llorar mejor, o mejor, perdón, no, más que los hombres. Entonces, esta cuestión también es una cuestión de construcción cultural. Sin embargo, a nivel hormonal biológico, sí hay una tendencia mayor, sobre todo por los cambios que nosotros tenemos hormonales. Hablaba la investigación de que las mujeres podíamos llorar unas, no sé, 2 o 3 veces a la semana y los hombres lloraban por mucho cada 15 días, ¿no? Entonces, esto hacía por completo la diferencia y me parecía interesante entonces cómo se construye el llanto desde el aspecto científico y luego desde el aspecto social. ¿Qué sucede cuando yo me veo llorar? ¿Qué sucede cuando los otros me ven llorar? Y entonces yo tuve que hacer un muestreo de lágrimas. En principio conmigo durante más o menos 4 meses, el proyecto en laboratorio, dentro del laboratorio de bioquímica médica, el CINVESTAP, que fue quien acompañó todo el proceso, nosotros hicimos primero todo el ejercicio de saber qué íbamos a extraer de esos procesos en donde recopilábamos las lágrimas. Y entonces, pues tuve que recuperar durante un largo proceso, durante muchos meses, las lágrimas de esta manera en que ustedes están viendo la imagen, ¿no? Yo tenía que llorar casi cada fin de semana durante 4 meses, ¿no? Sobre todo los 2 últimos meses, yo tenía que llorar bastante para recuperar lágrimas y hacer el muestreo. ¿Qué nos interesaba? En primera instancia, yo tenía la intención de saber y de reconocer bioquímicamente la diferencia entre las lágrimas de diferentes emociones. Yo hoy y desde aquel entonces siempre afirmo que uno no llora solo por tristeza. Nosotros lloramos por alegría, por emoción, pero sí nos interesaban las lágrimas emocionales, no esas de cuando se te mete como un pedacito de polvo o no sé, algún material ajeno al ojo y te hace llorar. Yo estaba interesada en el llanto emocional, porque además de ciertos mamíferos, se cree que el humano es el único pues, ser vivo que llora lágrimas emocionales. Por ahí también se dice del elefante y de otros mamíferos, pero no está todavía acotado totalmente si lloran emocionalmente o no. Independientemente de que podamos pensar que es un poco antropocentrista la idea de que solo el humano llora emocionalmente, a mí me parecía interesante recuperar esas lágrimas emocionales, no las lágrimas basales, que son las que te limpian los ojos, no todos los otros tipos de lágrimas. Entonces me interesaban las emocionales y por eso es que nosotros digamos, nos enfocamos mucho a estas lágrimas, a las lágrimas emocionales, a esas que salían. Esta primera, digamos, intención de poder visibilizar bioquímicamente cada una de las emociones que había en las lágrimas de estas 20 mujeres, comenzó a volver complejo porque era un proceso de investigación científica caro, bastante caro, que no había ningún muestreo previo, es decir, nadie había hecho, y me atrevo a decir que todavía nadie lo ha hecho, una investigación de este tipo. Hoy sabemos que son diferentes microscópicamente hablando, pero bioquímicamente, específicamente, un muestreo con mucho detalle todavía no lo hay. Entonces, esto implicaba mucho tiempo y también implicaba digamos, un presupuesto bastante grande, que en ese momento ni el laboratorio ni yo teníamos un presupuesto para desarrollar la pieza. Y la pregunta fue muy fuerte, fue si yo quería hacer un descubrimiento científico o una pieza. Y entonces aquí tuve que plantearme la pregunta, ¿qué quería yo realmente con este proceso que yo estaba desarrollando?
Y la respuesta fue que yo no soy científica, yo soy artista vinculándome a la práctica científica y quería visibilizar el enfoque como biosocial que tienen las lágrimas y el llanto. Entonces decidí seguir adelante y hacer otro tipo de muestreo. El primer muestreo que nosotros hicimos fue averiguar qué tan turbia eran las lágrimas. Hay una idea de que las lágrimas son transparentes y la realidad es que las lágrimas no de todas son transparentes. Es decir, por ejemplo, en mi caso yo tengo lágrimas muy turbias. Eso quiere decir que no se ven transparentes, que pareciera que hubiesen tirado algún polvo o se hubiesen contaminado mucho. Y lo otro que queríamos saber era la diferenciación entre lágrima y lágrima. Es decir, que todas esas lágrimas fueran diferentes bioquímicamente, que lo fueron. Y lo otro que también no nos habíamos preparado para la pieza, quizá no habíamos pensado, fue todo lo que se generó alrededor de la recolección de las lágrimas. La recolección fue un proceso bastante complejo. Esta es parte de la exhibición en el Centro de las Artes, ¿no? Que está al sur de la ciudad. Y nosotros mostramos parte del proceso que nosotros hicimos bioquímicamente en el laboratorio. Sí hicimos un cultivo de bacterias, ¿no? Con las lágrimas cayendo en las mejillas y con las lágrimas que ya nos habían dado en estos tubos Eppendorf, que son estos tubos chiquititos de 1.5 mililitros, en donde les pedíamos a cada una de las mujeres que recuperaran sus lágrimas. Había un protocolo de recolección, les pedíamos que no, por favor, no estuvieran maquilladas, que no corrieran el tubo sobre la piel porque se podían llevar células muertas y estas mataban la lágrima, tenían que recuperarla. Nosotros hicimos un protocolo recuperando las lágrimas al centro, pero nuestra sorpresa, y porque así es la biología humana, el cuerpo humano, es que cada mujer lloraba distinto y empezó a hacerse un mapa de lágrimas. En realidad algunas lloraban a las orillas, otras lloraban al centro, otras lloraban desde el lagrimal. Entonces cambió por completo el protocolo. No pudimos, digamos que nos daban estos tubos y había una cuestión bastante peculiar porque nosotros les pedíamos que no lloraran viendo una película, sino que lloraran de verdad con lágrimas que fueran emocionales porque algo les movía, ¿no? Sea de felicidad o de tristeza o de enojo. La mayoría es que realmente lloraban de tristeza, solo dos lloraron de alegría y mayoritariamente todo el mundo lloraba, todas las mujeres lloraban pues por emociones un poco más de tristeza, de soledad, ¿no? Entonces fue muy peculiar esto, porque al final pues nos dimos cuenta que sí había una causa emocional para el llanto. Y lo otro es que ellas sentían que lloraban mucho y recolectaban muy pocas lágrimas. Y lo más interesante fue lo que empezó a pasar. Nosotros les pedíamos, yo un poco en el protocolo lo que pedí, este protocolo fue integrado y armado con todo el equipo de bioquímica médica del CIMBESTAP para hacer como lo más preciso posible, ¿no? Y hacíamos un cuestionario sobre cómo estaban en ese momento, si traían maquillaje, se pedía que no fuera con maquillaje para que pudiéramos recuperar lo más posible. Las lágrimas nos las tenían que entregar al otro día de ser recolectadas, yo tenía que recuperarlas y llevarlas al refrigerador del laboratorio porque si no perdíamos capacidad biológica y bioquímica de hacer todas estas revisiones. Y lo interesante era lo que ellas decían que nunca se habían visto a llorar, y este es un ejercicio que y los invito a que lo hagan frente al espejo. Cuando lloren, véanse en el espejo y vean cómo la cartografía de su rostro por completo cambia. Es decir, nuestro rostro se convierte en otra geografía anatómica en el que incluso cambian las expresiones, cambian la forma en que nos vemos y las narraciones de las participantes, que eh, todas fueron anónimas, esto fue lo que nos pidió el laboratorio, les pedíamos que hicieran esto, tomaran una foto de sus ojos y nos la enviaran para toda la bitácora de trabajo que se hizo, ¿no? Entonces, estos fueron los tubos en los que tenían que recolectar. No era fácil recolectar las lágrimas, no es fácil recolectar lágrimas, también las invito a que lo hagan, verán qué complicado es recolectar. Yo todavía a veces recolecto lágrimas, entonces digo, para el año pasado, para la última expo que hicimos de la pieza con la que cerramos la pieza,
pues tuve que recolectar lágrimas, lo cual fue muy peculiar después de tanto tiempo. Y lo que empezamos a hacer fue una serie de dibujos a manera de naturalismo, de todo el proceso de recolección y lo que ellas nos decían, ¿no? Entonces, eh, algunas de ellas nos decían, a mí lo más complicado fue recuperarlas, otras decían, cuando vi mis lágrimas, cambió por completo mi relación incluso con el llanto y con mi cuerpo y con entender mi propio proceso cuando yo lloro, porque hay una serie de prejuicios alrededor del llanto, ¿no? Hay una serie de construcciones alrededor del llanto y sin embargo el llanto es un identificador social. Y siempre cuento esta anécdota porque a mí me parece contundente. En un estudio que se hizo en la Universidad de Stanford, si no mal recuerdo, fue muy interesante para nosotros porque hicimos toda una investigación teórica en revistas científicas que muy amablemente el CINVESTAP, que es uno de los centros de investigación más importantes de este país, me permitió tener acceso a la biblioteca, entonces pues pude tener acceso a muchas publicaciones de ciencia sobre el llanto, sobre las lágrimas. Fue muy interesante descubrir que en esta investigación hacían dos grupos diferentes. Estos dos grupos diferentes lo que hacían era, tenían un video en el que se proyectaba a alguien en el primer grupo llorando, ¿no? Había una persona llorando en ese video y entonces a las personas que veían ese video se les pedía que identificaran una emoción. Y entonces la gente muy fácilmente identificaba la emoción y usualmente decían, pues es una emoción de tristeza. La persona está triste y está llorando. En el segundo video era exactamente el mismo video, pero estaban editadas las lágrimas. Y entonces, cuando se le pedía al grupo, a ese grupo, que identificaran la emoción, les era muy difícil identificarlas. No sabían porque no veían lágrimas. Cuando yo leí esto, a mí me parecía que lo importante en llorar no es solo el proceso biológico, que es muy importante. Nosotros excretamos a partir de la orina elementos casi como cuando orinamos, y también hay un proceso neurológico que depura y que tiene una importancia y una relevancia para el cuerpo tremenda. O sea, nosotros deberíamos de llorar más a menudo para sacar el estrés, para sacar toda una serie de elementos, porque lloramos también con el estómago, ¿no? Biológicamente y anatómicamente es muy interesante el llanto y socialmente es un marcador de emociones. Sí hay una construcción a partir de la lágrima cuando se ve. Cuando yo dije que iba a ser un cultivo de lágrimas, el laboratorio me dijo que no podía, porque las lágrimas, como les dije, tienen una sustancia que se llama lisocima y es un antibacterial, y es decir, no crece nada. Pero yo les dije que para mí era importante cuando caía la lágrima y se construía, porque la lágrima no se construye únicamente científicamente, sino cuando el otro o la otra lo ve. La lágrima se construye a partir del momento que yo veo que la persona llora. Y entonces en ese momento hay una construcción social y política sobre la lágrima y sobre el llanto. Entonces me interesaban esas lágrimas en función de la construcción. Y fue algo que tuve que negociar mucho con el equipo científico desde donde yo lo estaba viendo y que yo hablaba del llanto no como un elemento científico únicamente, sino como un proceso biológico-social que tiene implicaciones al mismo tiempo anatómico-biológicas y al mismo tiempo, evidentemente, pues sociales y de construcción social, ¿no? Entonces, no por algo el llanto es como tan marcado o está tan marcado culturalmente que es para un género y no para otro, ¿no? Entonces, sí hay una construcción importante. Entonces, hicimos todo este proceso y el proyecto en sí mismo se exhibió con toda esta, digamos, esta documentación. Exhibimos las cajas Petri con las bacterias, todas las lágrimas, solo nos sirvieron 10 lágrimas, porque las 20 las tenemos recuperadas, yo todavía las guardo en el refrigerador, las tengo todavía, y estas lágrimas obviamente ya no tienen la misma capacidad que tenían cuando las recuperamos hace 7 años, pero todavía guardo los tubos con sustancia. Y es muy interesante porque estas lágrimas solo nos sirvieron estas 10 porque las otras eran muy poca cantidad para hacer todo el muestreo. Entonces no pudimos hacer todo el proceso y solo pudimos trabajar con 10 de ellas. ¿No? Voy a hacer saltos así kilométricos. Una vez que hice este proyecto de las lágrimas, me enseñó mucho del trabajo científico, me enseñó mucho de cómo trabajar con un protocolo,
cómo desdoblar ese protocolo y también cuál era mi posicionamiento ante el campo de la ciencia y ante el campo también de esta interrelación que se daba entre el arte, la intimidad y lo científico. Y a partir de la pieza de las lágrimas también pude desdoblar, porque empecé a hacer fotografía microscópica de esas lágrimas y a la par de otras cosas. Y entonces comencé a trabajar fuertemente con la foto microscópica desde un espacio muy cercano y desde un espacio íntimo. Esta es una pieza que me gusta mucho, ¿no? Se llama Microgeografías, ¿no? Y Microgeografías es un proyecto que desarrolló la metodología, es toda una metodología y una pedagogía para tomar fotografías microscópicas con dispositivos móviles y con cámaras digitales. Ahora para nosotros es muy, digamos, cotidiano porque ya hasta ahora nos venden adaptadores para el celular, ¿no? Nos dan como diferentes implementos para tomar fotografías microscópicas. Pero en ese momento, hace 5 o 7 años o un poquito más, nadie trabajaba de esta manera. Entonces, yo soy como alguien que estudia mucho el proceso del naturalismo como un elemento de construcción de conocimiento de la ciencia y del mundo, de cómo se construyó el mundo a partir del naturalismo. Y en alguna foto que vi antigua, vi cómo ponían estas cámaras enormes que teníamos antes y la pegaban directo a un óptico del microscopio y tomaban las fotos. Y cuando yo vi eso dije, pero yo puedo hacer exactamente lo mismo con un teléfono y con una cámara y con un óptico. Y entonces empecé a hacer exactamente eso y comencé a fotografiar con un microscopio básico, ¿no? Un microscopio biológico básico que sigo teniendo y que me sigue funcionando, y con mi cámara de mi teléfono. Estas fotos que ustedes ven aquí están tomadas con dos tipos de cámaras. No son cámaras de alta calidad, no, son cámaras sencillas, digitales, y una BlackBerry, porque yo perdí el teléfono antes de hacer. Esta es una residencia que se hizo entre el norte y el sur de España, es decir, yo viajé desde Mallorca hasta Figueras, ¿no? Y la frontera con Francia, haciendo todo un mapeo de los objetos que yo encontraba tirados en el piso y los fotografiaba porque nos daban un contexto del territorio. Es decir, comienzo otra vez a ver a partir de ver esto pequeño y relacionarlo al contexto en el que estaba yo desarrollando la pieza. Fue una pieza que me enseñó a fotografiar sin implementos complejos, ¿no? A tomar grandes fotos. Recuerdo que como perdí mi teléfono antes de la residencia, me fui entre 4 y 5 meses a España a hacer esta pieza y se me perdió el teléfono y mi padre me regaló una BlackBerry muy vieja que tenía ahí y me dijo, llévate esta mientras y ya te compras un teléfono y nos mandas mensajes y demás. Yo decidí nunca comprar un teléfono porque me gusta estar desconectada de lo digital. Aunque trabajo mucho con lo digital todo el tiempo, me gusta estar desconectada también. Y me llevé esta BlackBerry muy básica, ¿no? O sea, seguramente algunas y algunos de ustedes ni conocen las BlackBerries, una cosa, ya no la tengo aquí. La conservaba nada más por casi que por decir que con esta cosa tan vieja tomé fotos. Y tomé unas fotos increíbles, ahorita van a ver ustedes las fotos. Y comencé a hacer todo este proceso, ¿no? Comencé a hacer los micromapeos de territorios simbólicos y generé el primer manual para microgeografiar y microfotografiar. Y este proceso es un proceso que está licenciado con una licencia Creative Commons, así que ustedes lo pueden replicar, ¿no? Para poder microfotografiar y microgeografiar y generar como estas pequeñas imágenes. Y comencé pues esto, a recoger cosas que había, que me llamaban la atención, que hacían identificadores del territorio que yo estaba caminando. Caminé muchísimos kilómetros durante ese viaje y microfotografiaba de la manera que no se debe microfotografiar. Hay un protocolo para tomar microfotografías. También tuve la fortuna de que amigos, biólogos y microfotógrafos me dijeran cómo hacerlo. Sin embargo, yo decidí hacer mi propio proceso porque cuando yo estaba en Europa, yo solo llevaba un microscopio y no tenía la posibilidad de comprarme 3 microscopios distintos para meter objetos completamente distintos. Así que decidí intervenir el proceso y desarrollar mi propia metodología. Esto que ustedes ven nunca se debe hacer con un microscopio biológico, porque usualmente el microscopio es la lógica de pequeñas capas que son translúcidas y la luz viene de abajo hacia arriba y nos permite microfotografiar.
lo que yo decidí es meter objetos grandes. Este es un chicle que recogí de un parque, ¿no? Ese punto negro que ustedes ven es una pulga, que después nos enteramos que era una pulga, y yo metía el objeto completamente, ¿no? En el portaobjetos y bajaba el microscopio para tomar fotos sin problemas con la luz ambiental, y si me hacía falta luz, siempre que tenía lámparas y ponía las lámparas. Entonces aprendí a fotografiar en unas condiciones que no son las que usualmente se generan a través del microscopio, y sin embargo las fotos han alcanzado una fidelidad y unas imágenes increíbles, ¿no? Vean, esto ya no son ejercicios míos, son ejercicios de mis alumnos, en donde les pido que de alguna manera vayan viendo imágenes distintas de eso que vemos tirado todos los días y que de alguna manera se convierten en elementos ajenos y poco importantes. Y cuando los ves de una manera distinta, toman una dimensionalidad completamente, o sea, el mundo se convierte en otra cosa. Entonces, son objetos mayoritariamente, los enseñé a microgeografiar, a hacer toda esta recolección, armamos usualmente laboratorios en las zonas en donde me invitan a hacer este taller. Ahora ya incluso ha evolucionado esta metodología y algunos de mis alumnos lo han usado para microgeografiar procesos arquitectónicos, ¿no? Y hacer foto microscópica. Hay quien trabaja con ideas de universo y han ido desdoblando la propia metodología, que es la intención, ¿no? Que la usen y que la desdoblen. Y entonces justo comencé otra vez a relacionarla a mi obra y a mi cuerpo y a mi entorno poético. Esta es la serie que les cuento que desarrollé con la BlackBerry vieja que mi papá me regaló. Y esta pieza se llama Yo dormiré en un polvo, Yo dormiré en el polvo. Es un poema de Lope de Vega que habla de cómo, de la muerte, de desmaterializar el cuerpo. Y yo me quedé siempre con una frase que un amigo me dijo, y era que cuando los cuerpos se rozan, generan polvo, ¿no? Entonces, me pareció poético eso y quise investigarlo y quise comprobarlo. Y sí, en realidad el polvo que tenemos nosotros alrededor de nuestras casas, de nuestras habitaciones sobre todo, contiene más de 350, 500 elementos entre polvos, insectos, piel muerta. Y se llama Yo dormiré en el polvo porque durante 4 días yo recolecté el polvo que estaba alrededor de mi cama y lo microfotografié cada noche. Y entonces, pues esta es la sesión microfotográfica que fue exhibida en España. Pudimos imprimir sin problemas estas imágenes y sigo imprimiéndolas, ¿no? No, nunca he tenido como un problema severo de calidad. No son fotografías de tamaño impresionante, son fotografías un poco más pequeñas, pero he podido como también trabajar desde el pensamiento de lo digital desde otro entorno, ¿no? Y también desde lo científico, trabajando evidentemente con dispositivos muy cercanos, que sí, de repente mis amigos biólogos me dicen, así no se hace, y sé muy claramente que no se hace, y me parece perfecto que no se haga así, porque también genera otras metodologías de intervención, y usualmente las comparto con mis alumnas y mis alumnos. Como yo les dije, eh, siempre soy como curiosa y un día dije, ¿y qué sucede si dejo secar las lágrimas, mis lágrimas, sobre un portaobjetos para microfotografiarlas? Esto es lo que sucede cuando nosotros dejamos caer una lágrima sobre un portaobjetos para meterlo bajo el microscopio. Se vuelven árboles porque tienen sales nuestras lágrimas y se vuelven estas imágenes espectaculares. Pero yo me pregunté si podía, yo estaba un poco cansada de solo trabajar todo en digital y como que mi obra siempre es como muy inmaterial. Entonces yo quería una obra material, físicamente material, ¿no? Y entonces me hice una pregunta, ¿será que podemos imprimir una fotografía microscópica, que podemos sacar el patrón de esa foto microscópica y volverla una pieza física? Y entonces, pues bueno, eso se llevó un tiempo, hacer las preguntas y responder y sacar un patrón y un protocolo de trabajo. Y sí, sí se puede. Nosotros lo que hicimos fue vectorizar esta imagen que ustedes están viendo, que es otra imagen, otra serie de imágenes, y luego llevarlas a un patrón específico para poderla imprimir. Esta es una foto de cerca para que vean el patrón que nosotros logramos hacer de mi lágrima. Mi lágrima se puede hoy imprimir en una impresora láser, en un CNC,
puedo hacer serigrafías, puedo hacer muchas obras materialmente hablando. Y una de las preguntas que todavía tenemos pendientes es si se puede hacer al revés. Es decir, a partir de un patrón, nosotros hacer una foto que parezca microscópica, pero no necesariamente se produjo desde un objeto microscópico, que platicando con biomatemáticos me dijeron que es posible hacerlo, ¿no? Y bueno, voy a pasar de esto a esto. ¿Por qué? Cuando yo me di cuenta de esta pieza, bueno, he de confesar que esta pieza que ustedes ven aquí, eh, pues en realidad lo que hice fue desdoblar la metodología y llevarla más allá y trabajar con artistas gráficos y grabadores para saber si podíamos de cualquier otra imagen microscópica poder hacer esto mismo. Y sí lo pudimos hacer el año pasado, en julio del año pasado, trabajamos con el Centro de las Artes de Guanajuato en el taller de gráfica, hicimos un grupo de 20 personas, desde artistas fotógrafos hasta artistas, hasta grabadores, y artistas visuales, en donde durante esas trabajamos 2 semanas intensamente. Durante esas 2 semanas hicimos un recorrido fuera donde tomaban muestras, después las microfotografiaban, después hacíamos una selección de esas fotos para saber qué sí nos funcionaba para vectorizar. Tuvimos artistas digitales que nos ayudaron en todo el proceso de vectorización y pudimos vectorizar todo tipo de imágenes. Fue un proceso muy largo, muy intenso. Estamos todavía pendientes con todo el proceso del manual para poder hacer esto, porque es muy, muy intenso, pero logramos unas cosas impresionantes de las cuales todavía no puedo mostrarles fotos. Cuando comencé a ver que yo hacía todos estos procesos que no existían y que además los compartía con mujeres y con hombres y que además tenían una implicación, yo decidí formar un estudio, decidí formar un espacio donde pudiéramos tener estas interrelaciones, donde pudiéramos no solo, digamos, aprenderlas, sino también hablar de ellas un poco menos prejuicios, o sea, que tuvieran menos prejuicios a la hora de pensar que yo venía de biología o que yo venía de ingeniería de los materiales o que yo venía de diseño o que yo venía de las artes, pero que estamos cruzando conocimiento. Entonces decidí abrir Biology Studio y desde hace 4 años yo firmo mayoritariamente ya como Biology Studio, de hecho el estudio se llama así, Biology Studio Valladolid Medina, y mayoritariamente este espacio se convirtió en el espacio de procesos, porque para mi obra uno de los elementos más importantes es el proceso. Y esto es importante porque es el primer estudio en México que surge de esta manera y sobre todo porque la directora es una mujer. Y eso me parece importante decirlo y me parece importante enunciarlo, porque a menudo me invitan a lugares donde la mayoría son hombres. Y esto me parece muy peculiar y me parece muy interesante. Y luego nos empezamos a dar cuenta que en el estudio mayoritariamente nuestro público eran mujeres. Esto no es algo que hayamos decidido de manera deliberada todo el equipo, sino que comenzó a suceder. Y por decir solo porcentajes, hoy casi el 90% de nuestra población en el estudio son mujeres, completamente mujeres que están liderando proyectos en América Latina. Nosotros trabajamos mucho con América Latina, ahora ya estamos llegando a Estados Unidos, ¿no? También a Iberoamérica, que es España y Portugal, y esperamos pues en breve llegar a lugares más allá, digo la India y algunos otros países de Asia y de Medio Oriente son algunos de los enlaces que también tenemos, y mayoritariamente muchos de los proyectos están vinculados a mujeres, y eso me parece como un síntoma importante porque también habla pues de cómo nos estamos involucrando, también haciendo redes y fortaleciendo estas redes. Es el primer estudio que combina de manera literal biología, diseño y naturaleza, ¿no? Sin tener prejuicio por ninguno, y a veces en algunos procesos le damos más espacio al diseño y a veces a la biología y a veces a la naturaleza, y desarrollamos todo tipo de proyectos que se enlazan a diferentes procesos materiales. No solo hacemos biomateriales, hacemos mucha investigación y desarrollo material, creamos conceptos, nuevas definiciones, porque yo mucho trabajo con nuevas definiciones, nuevas metodologías, generamos nuevas metodologías, y nuestra filosofía es trabajar con estos 3 elementos: la innovación, la tecnología y la tradición. Sin la tradición y sin la vinculación que se hace, no podríamos tener innovación. Para mí,
el tema ancestral. Nosotros tenemos un concepto que se llama materiales ancestrales, ¿no? Estos son estos materiales que tienen historia, un pasado, y que a partir de estos materiales, en procesos más contemporáneos, a través de la mano de la tecnología, podemos generar procesos de innovación, ¿no? Sea innovación en materiales o sea innovación en procesos materiales. ¿Y por qué materiales? Porque mucho de lo que yo hacía en los procesos artísticos de mi obra, si ustedes se dan cuenta, tenía que ver con metodologías y con cómo iba yo a expresar esas preguntas y esos cuestionamientos. Y entonces yo comencé a interesarme mucho, sobre todo en una primera instancia entre la moda y la tecnología, y en cómo todo este contexto después se enlazaba a una cultura material de los objetos que teníamos alrededor. Entonces comencé a hablar de materiales y ahora ya no solo hablamos de materiales, hablamos de procesos, de nuevas metodologías, de procesos de investigación, ¿no? Estos son algunos ejemplos de lo que hemos desarrollado. Hacemos texturas distintas y aplicadas al diseño, a la moda, a la cuestión artística, a la cuestión arquitectónica. No estamos limitados a una disciplina, interactuamos y eso es una complejidad. Muy a menudo me pasa que ya no tengo o sea, ya no me saben definir, porque también genero procesos, hago diseños pedagógicos para diferentes instancias, ¿no? Con las que tengo colaboración, obviamente de programas que están enlazados entre arte, ciencia y y transdisciplinariedad. Entonces a veces les es difícil pensarme como artista nada más, investigadora, diseñadora pedagógica, ¿no? Es difícil que me nombren, lo cual me gusta mucho, ¿no? Empezamos trabajando, por ejemplo, con talleres de bioplásticos, talleres de biotextiles, y hoy realmente ya estamos en un tono haciendo colaboraciones con diferentes centros de investigación y universidades y espacios independientes en donde trabajamos con ecólogos, ¿no? Trabajamos con biotecnólogos, con artistas, con diseñadores, con arquitectos, con especialistas en fabricación digital. Bayolo y Estudio la inicié yo de alguna manera solita, y ahora somos un equipo, ¿no? Bertín López, que lleva el área de investigación y de materiales, Marlene, que se hace cargo de toda la imagen, Yves Molé, que siempre es como nuestro acompañante y quien cuando tenemos dudas sobre los programas educativos, sobre hacia dónde llevarlos, pues es quien nos apoya y nos asesora. Y recientemente se unieron a nosotros dos ecólogos, uno especialista en micología y otro en conservación, de la Universidad Javeriana de Colombia. Tenemos equipos que no necesariamente están todos en México y ellos trabajan sobre todo los programas que tienen que ver con ecología, ecología material, ecología de hongos, ¿no? Trabajos biológicos. Nosotros incentivamos mucho que sean poblaciones que usualmente de repente tienen prejuicios, es decir, que son muy jóvenes, que son mujeres, ¿no? Que llevan proyectos. No tenemos ese tipo de prejuicios en el estudio, yo no lo tengo. Ellos son muy jóvenes, por ejemplo, entonces usualmente cuando alguien toma el taller con ellos esperan que sea alguien que lleva 30 años de carrera y pues realmente no. En realidad su experiencia es muy importante dentro del campo ecológico y están haciendo todo un proceso de investigación. Igual, todo nuestro equipo de alguna manera se ha formado con nosotros. Esto es muy interesante. Biology Studio hoy es un espacio de formación. Todo el equipo que hoy está con nosotros ha pasado por los talleres del estudio, ha pasado por los talleres conmigo y hoy ya están generando pues contenidos. También nos gusta mucho como generar esos procesos, ¿no? En donde ya formamos a mujeres y hombres y bueno, no solo quiero ser binaria, sino a todos, a toda una, pues digamos, una serie de personas que llegan al estudio. Ya no solo formamos en México, ¿no? Con la pandemia nos fuimos, ya lo habíamos pensado para marzo de este año y en realidad pues lo adelantamos un poquito hacia finales de marzo o abril, adelantamos nuestra aula virtual y entonces ahora pues llegamos, tenemos un impacto bastante fuerte en América Latina entre los proyectos y pues bueno, estas son algunas de las imágenes que hacemos en el estudio de manera, digamos que empezamos con prototipos y hoy ya tenemos cercanía con proyectos más específicos. Tenemos muy claras nuestras políticas, nosotros trabajamos con proyectos muy, muy específicos en todo el equipo. Trabajamos con artesanos, con artesanas, en donde desarrollamos técnicas y metodologías. Les decía que yo no tenemos como este tipo de prejuicios en campos disciplinares. Este es muy bonito, este es un proceso de teñido
con grana cochinilla, que es un insecto mexicano domesticado en México, uno de los 3 insectos domesticados a nivel mundial, ¿no? Es la grana, la abeja y el gusano de seda. Y Marco Antonio Miranda es uno de los grandes artesanos de este país, especializado en cerería, en trabajar con cera, y él desarrolló una técnica para teñir lo que nosotros llamamos biotextiles base bacterial, y esta pues es la técnica básicamente que él ha desarrollado, y pues nos da mucho gusto pensar que a través de un taller que nosotros impartimos, él generó todo este proceso. Este es un textil que yo desarrollé a través de esa grana cochinilla. Nosotros formamos el concepto de textil biopolimérico para hablar de textiles híbridos, ¿no? De textiles cuando no tienen una definición solo biológica o bioorgánica, sino que se están cruzando diferentes materiales, ¿no? Organizamos muchas actividades y eventos, nos gusta visibilizar, nos gusta hacer enlaces, nos gusta colaborar con instancias, ¿no? Y visibilizar los proyectos de nuestra comunidad. Hoy tenemos una comunidad bastante grande en nuestras redes y de alumnas y alumnes que han pasado por el estudio y que hoy incluso ya tienen sus propios estudios. Solo estoy poniendo como, este es nuestro evento de casa, Biolab. El Biolab lo organizamos cada año teniendo un país invitado, ¿no? Primero fue Chile, este año fue Colombia y el próximo año tendremos como invitado a Ecuador, ¿no? Entonces, trabajando con temas que tienen que ver con cuestiones biológicas, materiales vivos. Hacemos muchos cruces de muchas disciplinas, de ecología política, cultura material, biología, arte, cuestiones creativas. Y bueno, voy a cerrar aquí la presentación para que ustedes me hagan preguntas, seguramente tienen muchas, espero que sí. Estas son nuestras vías de contacto, somos muy activos en las redes, así que síganos en redes. Y bueno, este es el WhatsApp del estudio, en donde también me encuentran a mí, como les dije, yo no tengo teléfono privado, siempre me preguntan, pero ¿cuál es tu cuenta directa? Bueno, de correo sí tengo, pero de teléfono celular no, es el del estudio. Yo prefiero vivir sin celular porque de por sí tener... ay, caray, ¿qué pasó? Ay, se me ve la pantalla de repente. Tengo una vida digital bastante ardua y pues con la pandemia se incentivó, así que no presento toda mi obra, falta mucha obra porque si no nos vamos mucho tiempo. Les comparto como lo más digamos, característico, pero bueno, esperaría que tengan preguntas, abran sus micrófonos, cuéntenos en el chat como ustedes quieran y bueno, pues adelante. Bueno, de mientras que se van animando, eh, una de las preguntas que creo que es importante tocar contigo es que como en un contexto tan machista de tanto el arte como la ciencia, ¿cómo has logrado que tu ideología tanto feminista, pues básicamente se refleje en tus obras? Pues esta pregunta me parece interesante porque hay algo que para mí siempre es importante. Una es hablar de lo que a mí me genera dudas e interrogantes, más allá digamos, de lo que se piense de esa duda o de esa interrogante, ¿no? Porque hay muchos prejuicios acerca de los temas. Por ejemplo, ahora estoy trabajando en un proyecto que se llama Feminismo Biomaterial. Nos hemos tardado en lanzarlo, porque claro, hablar de feminismo biomaterial es hablar de los cuerpos, es hablar de los materiales desde otro lugar personal y político. Nunca, quizá tiene que ver un poco con mi historia personal también. Fui educada con imágenes de mamás y de abuelas y tías muy fuerte. Esto a mí lo que me llevó es siempre a pensar que los temas que yo quería, o sea, desde preguntas personales, no tuvieran esa limitante de ser como no abordados. Y otra es que soy desobediente, siempre he sido rebelde y siempre soy desobediente y yo creo que tenemos que ser a veces muy desobedientes cuando quiero hacer piezas y les pregunto a colegas, mujeres y hombres, y me dicen, no, Edith, es que ese tema, o sea, como que se oye mal, como que yo creo, y yo no hago caso. Yo digo, bueno, pero a mí me interesa hablar del llanto. ¿Y qué importa? Digo, usualmente sí cuento
que la persona por la que yo empecé este proceso de las lágrimas era mi pareja y fue mi marido durante 7 o 8 años. Y esto es importante enunciarlo, porque de ahí surgió la pregunta. Y cuando yo decidí hacer, por ejemplo, lo del polvo, es porque yo pensaba también en cómo nuestras corporalidades tienen tantas problemáticas y cómo quería verlas a partir de otros procesos. Digo, esto no se los presenté, pero tengo una pieza que habla sobre mujeres desaparecidas, la hice hace 2 años con un grupo de mujeres, trabajamos en entornos digitales sobre procesos de mujeres y desaparición, y ha sido una pieza que ha cambiado mucho mi forma de ver tanto a mí misma como a las mujeres, y creo que es eso, como validar que nuestras preguntas son importantes, que enunciar lo que tenemos que decir es importante, y no pensar a quién vamos a incomodar, o si no es tan relevante o no es relevante. Yo siempre creo relevante que si tengo dudas y preguntas, las hago y las llevo a mi trabajo artístico y después hago todo el desdoblamiento y todas las preguntas sobre ese proyecto, sobre esa duda o ese cuestionamiento. La verdad no me detengo demasiado a preguntarme si alguien lo va a validar o no. Esto es algo también importante decir. Yo usualmente no estoy preocupada por la validación en el medio. Es decir, me interesa mi producción, me interesa hacer enlaces con quien le interesa mi producción y entonces digo, evidentemente en este medio también me han cerrado puertas, también se las han abierto más a otros y a otras que a mí, pero sobre todo a otros, ¿no? Y esto sucede, pero en realidad nunca me he detenido ahí, como que siempre he tratado de trabajar como mi seguridad y mi confianza en mi trabajo. Ya de manera personal también trabajo profundamente mi seguridad, ¿no? Y yo siempre lo digo y lo digo abiertamente, yo tengo una terapeuta de enfoque feminista que me ayuda mucho a trabajar varias de mis piezas desde cuestionamientos que tengo muy personales que se vinculan a mis piezas. Digo, tengo piezas que no he hecho por el riesgo que implican. Tenía una pieza que hablaba sobre la venta de óvulos y yo había decidido ponerme como, pues, experimentarlo en mi cuerpo, vender mis óvulos, hacer todo el proceso y hablar de cómo este mercado existe, cuánto nos pagan, mínimo te pagan 5,000, muy mal pagado, y bueno, desde 20, 25, sí hay una cuestión que tiene que ver con la edad, que tiene que ver con el color de piel, que tiene que ver con una cantidad de cosas, desde el fenotipo hasta la clase social, todo. Y para eso me tenía que llenar de hormonas terriblemente. Y muchos de los procesos en el mercado negro que se hacen sin control y nadie lo monitorea y puedes tener consecuencias fuertes corporalmente hablando. Entonces, estas cosas sí a veces las platico porque si pongo en riesgo mi salud, pues ahí ya hay puedo hablar desde otro lugar, pero no poniendo mi salud en riesgo, ¿no? Entonces, no sé si estoy contestando específicamente, pero bueno. No, sí, sí contesto. No sé si alguien tenga, ya tenemos acá una. ¿Qué otro tema feminista te interesaría ejemplificar con el arte? En este momento me interesa mucho hablar de la sexualidad de las mujeres. Me interesa mucho hablar sobre la falta de un desarrollo científico fuerte. A mí me parece impresionante que con los procesos biotecnológicos y de biología sintética, la única opción para las mujeres sean las pastillas anticonceptivas y un control del cuerpo femenino, el cuerpo más controlado biopolíticamente hablando y biológicamente hablando, es el cuerpo de las mujeres. O sea, nos regulan todo. Y estamos tan reguladas que a veces asumir nuestras propias corporalidades y sexualidad se vuelve un elemento complejo. Yo, muy en contra de lo que mi médico dice, yo tengo antecedentes de cáncer muy fuertes, desde mi madre, mi abuela, mi tía. No puedo usar pastillas anticonceptivas, sin embargo he usado. No puedo usar implantes, sin embargo he usado. Y los usé porque quería saber cuáles eran las implicaciones en las corporalidades de nosotras como mujeres y lo que implica tener nosotras que asumir en el cuerpo. Entonces, desde hace tiempo tengo parado un poco el proyecto que se llama Proyecto Implante. Y fue contar mi experiencia de cómo fue ponerme un implante, por qué me lo puse yo, por qué tener que desarrollarlo en mi cuerpo y por qué terminó provocándome miomas. Hoy tengo miomas justo gracias a ese implante. Y esto fue todo un proceso que he ido como acompañada de mi gran ginecólogo, que es maravilloso y que me ha ido acompañando muy bien. Y eso me interesa mucho hablar, como hablar
de la sexualidad vista desde la corporalidad y también vista desde una cuestión de construcción cultural, de conocimiento sobre que nosotras nos tenemos que responsabilizar. Cuando yo vi que iban a publicar, bueno, a hacer la inyección con los hombres y la pastilla, una de las cosas que decían es que no la habían sacado porque les producían muchas consecuencias a los chicos. Y yo decía, pero si las pastillas ya nos producen cantidad de consecuencias, ¿no? O sea, no se pararon a ver nuestras consecuencias, pero sí las de ellos. Entonces, me interesa mucho este proceso que tiene que ver con la construcción del cuerpo, del placer, de la sexualidad, desde un elemento como biológico, anatómico y también político. Tiene que ver con muchas cosas, o sea, biopolíticamente hablando, es bien fuerte lo que sucede, ¿no? Ok. Ah, qué bonita pregunta. ¿Cómo pueden incursionar desde... Yo les digo honestamente que a mí toda la gente cuando yo empecé a meterme al arte me decía que para qué me metía, que cómo hacía la interrelación. Yo lo que creo es que hay que hacerse preguntas y pensar en esas preguntas y esas curiosidades y llevarlas a otros lugares. Es decir, ¿por qué no pensar que si ustedes a lo mejor vienen de la ciencia y quieren hacer una serie fotográfica sobre su cuerpo, ¿por qué no hacerla? ¿Qué impide? O que sean, vengan de ámbitos artísticos, o que sean a lo mejor, no sé, yo siempre tengo una amiga que es artista y es contadora, tengo otra amiga que es de derecho. Y entonces a veces creo que la idea es no limitarnos y no tener el prejuicio de ese proceso. Si yo quiero escribir sobre mi cuerpo, si yo quiero escribir sobre esa duda que tengo, no sentir estas limitantes por el campo en el que estamos, ya sea desde la biología, la ciencia, el arte u otro campo de ciencias socioeconómicas. Digo, yo venía de las relaciones internacionales y pues digo, mis papás no esperaban que fuera artista, ¿no? Esperaban, digo, desde muy niña les decía que quería ser cantante o actriz, hasta que, bueno, yo llegué a las artes visuales, no fui cantante ni actriz, pero llegué a las artes visuales. Sin embargo, quizá ellos tenían una expectativa distinta de vida, ¿no? Entonces, creo que es eso, creo que es quitarse como las limitantes de hacer las cosas, ya sea porque quieres ser artista o porque quieres hacer una serie fotográfica. O sea, yo tengo amigas que no son artistas y se han generado, o sea, han hecho proyectos súper bonitos. Cuando yo los veo, les digo, oye, pero esta es una pieza. Y me dicen, sí, pero no la hice con esa intención y la comparten en sus redes. Es como no limitarnos en eso, solo en un campo de otro. Y luego, si ese es un proceso que nos interesa, ir construyendo alrededor. No necesitamos cursar una carrera de arte o una carrera de ciencia para hacernos preguntas y empezar a hacer enlaces. Lo que sí es que investigamos. Yo investigo mucho antes de hacer una pieza, mucho, y me asesoro con personas, con amigos, colegas, con gente que ni que no conozco y le escribo mails, a veces me contestan, a veces no me contestan, la mayoría de veces sí. O sea, un poco como eso, como quitarnos las limitantes disciplinarias, ¿no? ¿Con cuál proyecto, Rebeca Lozano? Que sé que me mandaste la pregunta en privado, perdón, pero yo ya la abrí. Pero, ¿con cuál proyecto te refieres? Si quieres abrir tu micrófono. Con el de Bayolo y Estudio. Bayolo y Estudio sí tiene una intención de trabajar básicamente con investigación y desarrollo material, pero un poco abonando a la nueva cultura material, desde cómo repensamos lo biológico, cómo nos repensamos nosotros en el entorno biológico y las relaciones que establecemos. De hecho, a nosotros nos parece que la pandemia nos lo trajo muy vigente, ¿no? O sea, nos ha hecho pensar en los materiales que usamos, de dónde provienen, ¿no? Incluso lo que nos comemos. La mayoría de las personas no tenemos idea de lo que comemos, o sea, de dónde proviene. Yo siempre hago una pregunta muy sencilla. ¿Ustedes saben cómo crecen las nueces de la India? Y la mayoría no lo sabemos, ¿no? O las piñas, o sea, ya dejen la nuez de la India. Las piñas, la mayoría no sabemos que es un agave y la piña sale en medio, o que la nuez de la India crece así colgada y muchas de las otras cosas. Y luego ya ni siquiera, pues los teléfonos, ni siquiera tenemos idea de cómo se hicieron. Entonces, un poco lo que me interesa es como profundizar la interrelación que tenemos con nuestros objetos, con nuestros materiales y de qué están hechos y generar una nueva cultura sobre eso
que pueda tener otras posibilidades. No se trata de satanizar los materiales que ya tenemos. De hecho, por ejemplo, mañana doy una conferencia sobre el plástico, porque yo no estoy en contra del plástico. Es un gran material. El plástico se hizo como un material resistente que nunca se iba a destruir. El problema es la vinculación que se le ha hecho a el uso de ese material. Es decir, el material fue hecho para durar y lo utilizamos en objetos que consumimos 15 minutos y los tiramos. Entonces, más bien aquí el problema es el consumo que le estamos dando a ese material, no el material per se. Y yo siempre creo que algo que pasó, yo doy una clase de geopolítica del conocimiento, que es una clase que me encanta dar porque es muy profundo ver cómo nos construyeron las nociones muy dadas que tenemos sobre los materiales, sobre nuestros cuerpos y sobre la relación de la naturaleza, porque lo relaciona en ese tono, en esos 3 estadios, y cómo a partir de eso nosotros no establecemos vínculos reales con lo que tenemos alrededor y por ende nunca vemos opciones más las que ya nos dieron. Entonces, cuando yo no veo otras opciones para enamorarme, para enlazarme, para vivir mi cuerpo, para tener la relación con mis objetos, evidentemente yo creo que el mundo que tengo es la única posibilidad. Y cuando yo hablo, por ejemplo, de Biology Studio, es hablar de posibilidades de vincular disciplinas distintas, materiales distintos, perdón, y realidades distintos en torno a lo material, en torno a lo biológico y en torno, pues evidentemente, en este caso se enlaza mucho al diseño, en torno al diseño también, ¿no? Entonces, no sé si estoy respondiendo claramente, pero ok. ¿Qué más, chicas? Yo tenía una duda. Tú Sí, habías Sofi. mencionado que las lágrimas como diferencia era que algunas tenían como diferente color o más bien no eran tan transparentes, pero hay como otra diferencia química que hayan encontrado un patrón o algo así entre las lágrimas. Sí, los pHs de las lágrimas cambiaban, eran distintas, unas eran más ácidas que otras. Nosotros hicimos una búsqueda química que nosotros le llamamos básica, no porque sea básica y no porque sea sencilla, sino porque digamos que dentro del contexto del laboratorio era lo que podíamos hacer con todo el equipo que teníamos y con todas las condiciones que teníamos, ¿no? Entonces, encontramos sí que eran diferentes justo en la turbidez, como se le llama, en el pH y en la estructura de la lisosima. Eso quiere decir de alguna manera, no tajantemente o científicamente, completamente, que las lágrimas, como nosotros creíamos, eran diferentes entre unas y otras, ¿no? Que sí había una diferencia, aún con las emociones, y que algunas tenían ciertas singularidades entre esas emociones. No pudimos, les digo, hacer el estudio que yo quería, porque pues a mí me hubiese encantado mucho más. Y también porque en ese momento tuve que tomar las decisiones cuando un proyecto no tiene que ser solo cuando un proyecto que vincula arte y ciencia no solo tiene que tener un enfoque más pesado sobre la ciencia, sino que está vinculando los conceptos. Y algo que cuidé muchísimo es que el enfoque científico no fuera el más pesado, porque cuando trabajas en laboratorio y estás cuidando muchos elementos científicos, el proyecto puede ser muy científico y pierde una interrelación más allá de eso. Entonces yo todo el tiempo cuidé que fuera personal y cercano hacia personas que no necesariamente tenían una vinculación con la ciencia ni con las lágrimas, ¿no? Pero casi que todas lloramos y todos lloramos y podían hacer esos enlaces. Pero esas fueron las 3 cosas que encontramos de maneras diferentes y que había como patrones entre unas y otras, dependiendo de algunas emociones que nos habían exteriorizado en los cuestionarios, ¿no? Hay una pregunta en el chat que no sé si respondí, Sofía. Sí, muchas gracias. De nada, de nada. Completamente a la biotecnología, no necesariamente. Digamos que se vinculan algunos temas, pero ya usando directamente, intentamos hacer alguna pieza en algún momento con biotecnología y cultivo de tejidos, pero fue complicado en México porque no teníamos, yo buscaba hacer algo con bioreactores y en ese momento era muy complicado entrar al laboratorio y hacer cosas con bioreactores. El acceso es otro elemento importante cuando trabajas
con entornos que no, cuando tú no estás en un entorno científico. Si bien varios de mis proyectos son acompañados por, bueno, por equipos profesionales, no siempre tenemos acceso a todo el aparato, digamos, de, de equipo, y luego a mí luego me gusta complejizarme la vida y hacer proyectos complejos. Hoy, por ejemplo, ya no trabajo tanto ya no estoy tan interesada en trabajar con elementos tan complejos como biología sintética o biotecnología necesariamente en laboratorio. Ahora me gusta trabajar con una idea de ciencia que puede salirse del laboratorio, ¿no? Con el biohacking o con lo que le llamo biología hecha en casa, ¿no? Me gusta mucho trabajar en esos entornos y ahora también estoy interesada mucho, pero en lo que pasa a nivel eh, como celular y molecular en el cuerpo humano. Entonces ya estoy como en otro entorno, pero no, en este momento creo que no he trabajado literal, así, literal con biotecnología. Con biología, con temas que se cruzan, bioquímica, bioquímica médica, trabajé con procesos físico-químicos en otras piezas, con microfotografía. Ahora que estamos trabajando un poco en una pieza con biología molecular, ¿no? No, perdón, con biología sintética, pero hemos tenido que un poco dejar esa pieza por implicaciones que podemos tener afuera. Entonces también hay un momento en el que tomas decisiones, en el que dices, esta pieza no la vamos a hacer por las implicaciones políticas que puede tener. Eso también hago. Tomo decisiones de que hay piezas que no puedo hacer. Entonces, no la cuento porque hace poco la conté y ya no la voy a contar. Porque como es una pieza que puede ser industrialmente replicable, decidí ya no contarla. Entonces, pero estaba ya en desarrollo ya no trabajábamos con biotecnología, sino con biología sintética. ¿Qué más? ¿Qué más tienen de dudas? Hola, Edith. Soy Camila de Argentina. Hola, Camila. Me interesé hace unas semanas, un mes más o menos, en todo esto de los biomateriales y estoy buscando acá en Argentina gente que dé talleres o nada, que se interese también por lo mismo. Y encontré muy poco, no sé si vos tenés, si has hecho trabajos o si conocés gente de Argentina que nada, toque estos temas. Sí, sí, en Argentina hay varias, sobre todo mujeres. Está, así se hace llamar ella está Ana Hall, ¿no? Está Caro Echevers, que trabajan las dos han estado en el estudio, las dos vinieron a México, y luego yo fui a Argentina y trabajé con Caro, y las dos dan talleres en diferentes plataformas. Es que no tengo acá cómo se llaman, porque soy mala con los nombres, malísima, de verdad. Por eso anoto casi todo, pero también si quieres seguir nuestra Instagram, nosotros tenemos ahí como mucho enlazado y yo siempre les digo, vean a quienes seguimos, así a los que seguimos y las que Ah, seguimos, ok. y ahí pueden ver a todos los proyectos. Está Silvio Tinelo también, que trabaja con Sí, a él biofabricación. los sigo, sí, pero no a talleres. No, Silvio solo da clases, creo que En la en la facultad. universidad, ¿no? No, ellas Sí. dan talleres incluso en línea. Mira, es que ahora me estoy conectando para ver si alcanzo a verlos, porque soy muy mala, ¿no? Y si no, escríbeme y te paso los Ah, datos, porque sí perfecto, hay. sí, te pregunto. Me van a, las dos me van a ahorcar porque también está Ana Laura Cantera, a ella la puedes encontrar también por su nombre, Ana Laura. Ay, sí, a esta sí le pregunté. Sí, Ana, o sea, no sé si esté dando ahorita, pero da de biomateriales y también de hongos, ¿no? Entonces trabaja también mucho mira, ahora yo sigo buscando así. Pero sí Después hay. te mando un mensaje, no hay problema. Sí, sí, envíame un mensaje y te doy sus perfiles. Las dos son muy buenas. Las dos Caro desarrolló un biotextil muy bello y también Ana. Ana está más trabajando con bioplástico y opciones de packaging, ¿no? Y de empaques. Y Caro está más metida en cuestiones de biotextiles.
¿no? Entonces, pero las dos son muy buenas, con quien tú decidas trabajar de ellas dos, son muy, muy buenas. Entonces, yo te recomiendo que algunas de ellas dos. No están dando presenciales en este momento, pues por la pandemia, solo son, pues evidentemente, a distancia. Nosotros tenemos uno, pero nosotros sabemos que es un lío desde Argentina, muchas cosas o sea, tenemos una gran comunidad argentina, queremos mucho Argentina y nos encanta ir a Argentina, pero sabemos las complicaciones que hay. Entonces, sí. Estuve viendo la página y vi los cursos, pero sí, es más complicado. Sí, Aparte, sí, el dólar acá está tremendo. lo sabemos. Sí, por eso digo que entendemos las complejidades. No, pero cualquiera de las dos, Caro Chevers o Ana Music Hall, así la encuentras, ¿no? Y son buenísimas las dos. Y bueno, pues escríbeme y te paso sus perfiles, con gusto. Perfecto, Y las dos muchas gracias. Sí, ya nada más es cosa de que tú decidas qué perfil quieres o qué perfil te interesa mucho más desde sus trabajos, pero con gusto, ¿no? Además, son dos personas que se formaron también con nosotros y nos da mucho gusto que tengan proyectos y que sean mujeres y que estén haciendo cosas, ¿no? Creo que eso es muy bonito. Entonces, no tenemos ningún inconveniente en recomendarles. Buenísimo, muchas gracias. De nada. ¿Qué más, chicas? Acá tenemos uno en el chat. Ok. Porque en realidad creo que es importante no solo mezclar ciencia y arte, sino diferentes disciplinas, es decir, ciencia, arte, diseño, ingeniería de materiales. ¿Por qué? Porque nos da una perspectiva distinta, nos permite tomar mejores decisiones y nos permite no ver solo como enfoques pequeños, sino hacer enfoques integrales y poder tomar decisiones como mucho más... digamos, con enfoques más diversificados. A veces lo que sucede, por ejemplo, nosotros luego tenemos muchos ingenieros materiales e ingenieras materiales que van y nos dicen, yo tomo este taller porque en mi clase o en mi carrera me dicen que solo me concentre en esto y nosotros queremos ver qué otras posibilidades y experimentar. Y entonces creo que esas posibilidades de cruzar disciplinas nos permiten ver el mundo desde diferentes lugares, pero en respecto a los materiales, tomar decisiones y atrevernos a hacer cosas que quizá desde nuestro enfoque muy específico no lo haríamos. Entonces, también igual llegan diseñadoras y diseñadores o ingenieros textiles, ¿no? En donde nos cuentan mucho, por ejemplo, es que nuestro profesor nos dice que no hagamos esto. Bueno, ¿y qué sucede si tú combinas este textil con este material nuevo? ¿Qué sucede si haces esto? Y entonces estamos un poco generando preguntas, haciendo prototipos y con base en eso tomando decisiones, porque a lo mejor sí funciona, pero no desde el lugar donde lo querías. Funciona para una cosa, no para otra. Entonces, creo que es muy interesante no solo vincular lo artístico, sino diferentes disciplinas. Y yo pensaría ya no solo como en el arte, sino en la práctica artística y en la práctica creativa, porque la práctica creativa no es únicamente exclusiva del arte, sino la práctica creativa está ahí, está en quien estudia ingeniería, en quien estudia diseño, en quien estudia... A mí me gusta mucho abrirlo a esto, porque cuando decimos a veces arte, solamente arte, entonces a veces se piensa que solo quienes son artistas son creativos, y no, la creatividad no es exclusiva de ninguna disciplina como puede ser el diseño o el arte, sino de muchas personas. El arte lo que sí nos posibilita, y yo siempre por eso agradezco haber iniciado en el arte, es hacer muchas preguntas desde diferentes enfoques y no tener esa limitante o sea, cuando dices, ¿qué sucede si? Y entonces lo dejas abierto. Y no es, ¿qué sucede si? Ah, no, es que sucede esto, entonces no lo puedes hacer. Porque me ha pasado, con amigos físicos, con amigos biotecnólogos que me dicen, no, Edith, eso no es posible. Y yo, pero ¿por qué no es posible? Y si lo hacemos desde este lugar, no, ¿por qué tal? Y de repente termino haciéndolo. Es así. O sea, yo termino haciendo las preguntas y termino haciendo los proyectos, aunque me digan que no es posible en primera instancia, luego encontramos las formas. Pero justo creo que el arte también posibilita eso y los procesos creativos, ¿no? ¿Qué más, chicas? No sé cómo vamos bien, sí, porque luego sí, vamos bien. Igual, queríamos saber como cuáles son los retos que tú has visto como mujer siendo una pionera en esta nueva arte, o sea, que se te reconoce incluso como pionera, cómo se ha tomado en estos dos ámbitos y cómo lo has enfrentado tú.
Bueno, hay siempre como un ejercicio una es que hay un estereotipo de quienes nos dedicamos al arte, ¿no? Y el estereotipo es que no somos formales, ¿no? Que no tenemos procesos como, me parece muy peculiar cuando a mí me ven trabajando en entornos científicos y yo soy muy metódica, me dicen, ay, mira qué curioso, eres artista y eres muy metodológica o muy metódica. Y yo, o sea, por ser artista debería no serlo, ¿no? Entonces, ese es un primer prejuicio, hay que vencer el prejuicio. El otro es que es interesante también que de repente se tengan como concepciones sobre el género, sobre mi género, ¿no? Entonces, con ciertas capacidades de entender o no entender cosas. Me ha tocado estar en mesas y en juntas de trabajo. Y yo tengo muy claro que yo no trabajo con equipos que sean misóginos y sexistas y machistas. Y me he ido de equipos de trabajo, en donde me han dicho, sí te queda claro, ¿no? O sea, sí para ti es claro como el proceso biológico que estamos trabajando. Y esto es un prejuicio, además, porque además era un equipo de hombres, ¿no? Además de género, además de disciplina. Es como de, la artista que no entiende nada, pero está metida y entonces tiene un proyecto interesante y entonces ponemos este prejuicio en medio. Y bueno, pues llevo muchos años en esto. Me gusta mucho saber los procesos en los que me estoy vinculando, o sea, en los entiendo bien. Mis amigos científicos me dicen que yo entiendo muy bien los procesos científicos, que yo debí de haber estudiado biología, pero ahora ya no la voy a estudiar, ¿no? Me llevaría otros años que quiero hacer otras cosas y me encanta, pero justo creo que ha sido como una de las, digamos, de los retos, como eh, digamos, quitar los prejuicios que pueda haber alrededor de la disciplina a la que me dedico y luego del género que soy, y luego que yo soy muy segura hablando. O sea, yo soy como, o sea, a mí me dicen algo y yo digo, no, a ver, nosotros lo estamos trabajando desde aquí. Ese es tu proceso, pero no es nuestro proceso, ¿no? Y ha sido como eso, como trabajar mucho en la seguridad sobre en lo que hago, en creer mucho en lo que hago, en creer que, o sea, me preparo para cada una de las cosas que hago, que los proyectos los conozco y trabajar mucho como desde ese enfoque. Yo, afortunadamente, siempre lo digo, desde el ámbito laboral y la práctica profesional, soy alguien que cree mucho en su trabajo y entonces esto me ha ayudado. Y otra cosa que creo que es muy importante es indispensable tener referentes mujeres. Yo creo que eso es casi que algo que también para mí ha marcado mucho mi proceso, es tener estos referentes de mujeres, mujeres que están en proyectos, en la cabeza de proyectos, mujeres que hicieron como procesos específicos. Mi abuela es un referente, mi mamá para mí es un referente, mi hermana, ¿no? Entonces, sí tener referentes mujeres que yo veo que han trabajado mucho en sus proyectos, para mí es importante. Y yo siempre incentivo cuando me preguntan qué hace falta tener más referentes mujeres. Tengamos muchos referentes, ¿no? De mamás, de mujeres que estamos haciendo proyectos, o sea, porque luego también esta cuestión de que a lo mejor ustedes son muy jóvenes, pero les va a tocar que de repente pues quieres ser mamá y ser profesional y parece que eso compite, ¿no? Y que no deberías de tener hijos. Yo no tengo hijos. Y tengo amigas que son muy buenas en lo que son, pero también son mamás y no debería competir. Y entonces creo que también necesitamos referentes de este tipo, ¿no? Referentes de mujeres que a pesar de que tienen hijos, también, o sea, no a pesar, sino más bien, esa es una palabra que tenemos que quitar, sino que con hijos o sin hijos podemos tener desarrollos profesionales y personales importantes. Entonces, referenciarnos de otras mujeres, para mí también, o sea, tengo muchas de mis mentoras y colegas son mujeres y son mujeres a las que yo siempre tengo muy presentes, ¿no? Muchas gracias. No, de nada. Ahora sí que por los tiempos ya es todo lo que tenemos hoy para preguntas, pero le cedo la palabra